Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Me escuchan y ven bien las presentaciones? ¿Bien? Sí. Bien. Listo, gracias. Bueno, hoy desde Network Security Team les traemos un tema bastante interesante que nos compete a todos, tanto en la parte personal como en la parte empresarial. Entonces, la idea aquí es revisar en nuestra agenda, digamos que las técnicas tradicionales que han usado los ingenieros sociales y después pasar a esa evolución de lo que está pasando hoy en día y en lo que debemos prepararnos para anticiparnos y tomar esas medidas de precaución para no ser víctimas de los ingenieros sociales. Entonces, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Viviana López. Para los que no me conocen, yo soy la gerente de la empresa Network Security Team. Y comienzo la sesión con esta pregunta. ¿Ha sido alguna vez objetivo de la ingeniería social? Yo sé que todos hemos sido objetivos, de pronto no víctimas si son bien precavidos, pero objetivos sí, siempre nos ha aparecido en nuestra cuenta de correo electrónico algún mensaje haciéndose pasar por nuestra entidad bancaria o nos ha llegado SMS de una empresa, de un restaurante o alguien queriendo hacernos una encuesta. También nos han llamado haciéndose pasar por un call center. Entonces, quiere decir que si todos hemos sido objetivos de ingeniería social, debemos estar al tanto de las técnicas que están usando los ingenieros sociales, estando capacitándonos permanentemente en estas técnicas para minimizar el riesgo de ser víctimas. Entonces, hoy, como les estaba comentando, vamos a comenzar con el término de ingeniería social, cuáles son esas armas de manipulación que usa el ingeniero social contra nosotros. Posteriormente vamos a evaluar cuáles son las fases de un ataque en ingeniería social, cuáles son las técnicas que usa actualmente el ingeniero social, que ha usado tradicionalmente, y cuáles son las que en un futuro, digamos que se estarán usando y por las cuales, digamos que debemos estar preparados. Y cuáles son, por supuesto, las estrategias de defensa. Creo que todos los que estamos aquí, la mayoría somos del área de TI, por lo cual, digamos que este término es bien cercano a nosotros, pero no quiere decir que de pronto las otras dependencias de la compañía no tengan que conocer sobre ingeniería social. Todos pudiéramos ser víctimas. ¿Por qué? Porque todos manejamos información, por lo cual somos objetivos del ingeniero social. Porque ¿qué quiere un ingeniero social? Obtener información de forma engañosa sin que muchas veces nos demos cuenta y de que de forma desprevenida, inocente, nosotros se las entreguemos para, digamos que usarla en otro ataque, ya de pronto en base tecnológica, un ataque más sofisticado con otras herramientas o básicamente para vender esa información o esas credenciales que ha obtenido o suplantar nuestra identidad en sistemas informáticos. Entonces, nosotros desde hoy ponemos nuestro granito de arena para no ser el eslabón más débil de nuestra organización. Nosotros debemos tener un rol proactivo, defensivo, por lo cual nosotros debemos jugar a ser un firewall humano, cada uno de nosotros dentro de nuestro rol en la empresa. Entonces, ¿por qué somos susceptibles? Porque somos humanos y seguiremos siendo humanos y nosotros nos caracteriza, digamos que ciertas acciones como la confianza. Nosotros tendemos a confiar.
sobre todo cuando nosotros estamos dentro de un entorno reconocido. Si yo estuviera aquí en mi salón de clase y llega a la puerta una persona, yo lo primero que voy a pensar o es un estudiante que llegó tarde o es un compañero de la universidad. Yo no voy a pensar, digamos, que es una persona que va a hacer algo malo en ese entorno. Entonces, como tenemos esa tendencia a confiar inherente, ellos se aprovechan de esa tendencia. Además, pues, jugando con otras características como la simpatía en algunos casos, y esa simpatía puede hacerse, digamos que, o lograrse a través de una relación de confianza. Se darán cuenta que los ataques de ingeniería social, dependiendo del ataque, hay unos que pueden durar minutos y hay otros que pueden durar meses, precisamente porque habrá unos más complejos en donde ese ingeniero social se tiene que ganar la confianza de esa persona que muchas veces es sin contacto visual directo, sino que puede ser a través de una red social y por lo cual, digamos, ustedes entenderán, pues lleva bastantes meses. Hay otros que se van por otra línea y dicen, no, yo voy a jugar el rol de autoridad. Yo voy a hacerme pasar por alguien superior a esa persona. Entonces puede jugar con vestimenta, puede jugar con caracterizaciones dependiendo del entorno, si es un entorno médico con una bata, un estetoscopio, si estamos hablando de pronto una llamada telefónica, entonces también se pudiera jugar con precisamente dentro de las primeras etapas vamos a ver que obtención de la información de la víctima, saber, digamos, que el apellido del jefe, el nombre del jefe, de pronto yo jugar con alguien que es reconocido a nivel público, yo decir, y hacerme pasar por un familiar, por ejemplo, aquí en la ciudad de Barranquilla, donde estoy ahora, no, es que yo soy Viviana Char. Entonces, todo mundo reconoce ese apellido en ese entorno y digamos que da un reconocimiento inmediatamente al momento de mencionarlo. Ese es ganarse la autoridad. Entonces, también nosotros somos víctimas de nuestra propia curiosidad. Aquí aplica el dicho de que la curiosidad mató al gato. Entonces, muchas veces nos ponen una información que es atractiva para nosotros y queremos verla, queremos descargarla, pero en estos momentos esa acción puede conllevar a un ataque relacionado, por ejemplo, con malware y por poner de los casos más comunes, con ransomware. Entonces, hay que pensar muy bien antes de actuar. No, tenemos que no ser tan reactivos y ser más preventivos. Leer muy bien los mensajes que nos llegan. Ya ni siquiera podemos confiarnos en que el remitente dice la dirección de correo igualita a la del dominio de la compañía, porque con las técnicas de email spoofing ya no podemos confiar en esa cuenta de correo. Ya debemos también ver cómo escriben el cuerpo del mensaje de nuestro correo, si hay enlaces, revisar la barra de estado, ya vamos a ver, digamos, qué es. Entonces, la idea aquí es reconocer que el ingeniero social crea situaciones, por ejemplo, el miedo a perder información, juega con la urgencia. Si no haces esto, digamos, en menos de un día, en estas, entonces vas a quedarte sin la información, vas a quedarte sin esa cuenta. Entonces, debemos saber que ellos usan estas técnicas para cuando veamos esos mensajes de urgencia, tenemos que prestarle aún más atención porque pudiera ser un ataque de ingeniería social. Los ataques de ingeniería social, como cualquier otro tipo de ataque, tiene una serie de pasos. Digamos que se comporta de forma estructurada. No es un desorden, no es que hoy me levanté con ganas de hacer el rol de ingeniero social, no.
Primero, como Mitre Attack nos muestra, tenemos las técnicas de reconocimiento. Entonces, en esas técnicas de reconocimiento yo voy a hacer un levante de información de mi víctima. Ahora es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sobreexponemos información que no deberíamos sobreexponer. Entonces, publicamos, digamos, demasiada información sensible en las redes sociales. Publicamos la foto en la puerta de la casa con la dirección atrás, con los uniformes de nuestras hijas, nuestras hermanas. Decimos el paso a paso en vivo de qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos. Entonces, eso le facilita la tarea al ingeniero social, sin hablar de pronto de todo lo que es fuentes abiertas o sin, la parte de Google Hacking. Digamos que esto es una avalancha de información que le ayuda al ingeniero social. Y nosotros lo que queremos es hacérsela difícil, no fácil. Por lo cual debemos, en la parte personal, primero ser conscientes de la sensibilidad de nuestra información. Recuerden, por ejemplo, las fotos, placas de carro, la placa de motos, todo eso debemos, digamos que de alguna forma proteger esa información. Las fotos, los videos, más adelante se darán cuenta que están siendo usados también para suplantarnos. Por eso debemos pensar muy bien antes de publicar. Si ya hablamos de un entorno empresarial, muchas veces lo que hacemos es buscar un perfil ideal dentro de la empresa. Entonces, también hay varios rumbos. Pudiéramos coger una persona que es muy asocial. ¿Por qué? Porque esa persona de pronto asocial va a dificultar la tarea de que se den cuenta de que hay un tercero que está entablando una relación con esa persona. Él no lo va a comentar con los compañeros de trabajo. Entonces, digamos que hay dificultad esa tarea. Y lógicamente, ellos tienen su forma de ganarse la confianza de esas personas con esa característica social. Ellos estudian psicología. Entonces, esa es una parte esencial de un buen ingeniero social, saber todas las características del comportamiento humano. O también pueden irse por el rol totalmente opuesto, una persona muy sociable que habla de más con cualquier persona que acaba de conocer. Entonces, esa persona te va a entregar más rápido la información, pero también a su vez va a deslucidar de que habló con X persona que es y estuvo hablando y me dijo que trabajó aquí hace 3 años y entonces el compañero dijo, sí, pero ¿cómo se llama? Porque yo estaba en esa época, no me suena. Entonces ahí revela más rápido el ingeniero social. Entonces cada cosa tiene, digamos que su pro y su contra. También pudiera ser, no es lo mismo atacar como víctima a una mujer que está demostrada que es mucho más auditiva en la primera vista, en el primer encuentro, que coger una víctima hombre, que es mucho más visual en un primer encuentro. Entonces, como yo les había comentado, aquí pues hay ataques que solamente consisten en una sola llamada, minutos, segundos, o puede generarse, digamos que una relación más extensa con esos empleados. Lo importante es que dentro de las empresas nosotros tengamos unos controles, háganse unos anillos de seguridad a nivel de personas. Generalmente contamos con recepcionista y las personas que nos ayudan en seguridad física, pero a su vez dentro de las oficinas todas las personas también deben considerar los controles físicos, las puertas, los gabinetes con llave, no dejar el escritorio físico y virtual limpio, estar bloqueando cada vez que nos levantemos, porque eso dificulta la tarea del ingeniero social.
Cuando ya han logrado el acceso y la confianza de esa víctima, entonces lo que busca es explotar esa relación. Entonces, explotar la relación, si ha logrado pasearse por los pasillos de la empresa y acceder a un escritorio, sustraer esa información en formato físico, o también a través de una llamada ha logrado convencer a esa persona de que es su entidad bancaria y que le entregue un one-time password. Entonces, fíjense, la teoría del one-time password es buena, sí, pero si nosotros no la usamos bien, no va a tener el sentido con la cual fue creada. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos a mostrar que hay varias formas como de clasificar los ataques del ingeniero social, basados en una relación humana, cara a cara o vía telefónica. Luego esto pues se migra a todo lo que es informática. Y por último, pues como ya tenemos que nuestro PC también es prácticamente los dispositivos móviles, entonces todas esas técnicas basadas en cómputo han migrado y evolucionado en la parte de móvil. Bien, entonces las técnicas basadas en humanos son de las más antiguas, siempre han existido. Sino que, ¿cuál es la diferencia de pronto entre, es más, cuando estudiamos ingeniería social, siempre nos hacen la diferencia entre influenciar y manipular? Las dos son la misma moneda por diferente cara. Lógicamente, cuando yo hablo de influenciar, es, por ejemplo, yo en el rol de mamá, tratar de demostrar unas buenas conductas para que ellas sigan mis buenas conductas. Pero en la parte de manipular es precisamente yo hacerme pasar por un tercero, por alguien confiable para que tú hagas lo que yo quiero hacer. Entonces, lo que buscamos es, repito, reconocer cuando nos están intentando manipular. Entonces, la técnica de eavesdropping es básicamente escuchar de forma no autorizada conversaciones sensibles, pues en la mayoría de los casos eso es lo que se busca, lo que nos muestran periódicamente de pronto las entidades bancarias, en estas pautas publicitarias que debemos evitar mostrar cuando digitemos nuestro PIN en los cajeros electrónicos, es para evitar o minimizar el riesgo de ser víctimas de ataques de shoulder surfing, pero eso también tú lo puedes llevar al entorno computacional, sabiendo que también te pueden estar viendo cuando digitas tu contraseña en el teclado, por lo cual con una mano digitamos, con otra tapamos y también haciendo uso de nuestra espalda. Entonces, esa técnica, digamos que es bastante reconocida por ustedes. La parte de dumpster diving, que sería hurgar en la basura para obtener información, de pronto ustedes lo ven, no, eso es en películas de Estados Unidos donde vemos esos containers de basura, pero no, llévalo a tu papelera, la que tienes ahí. Esa, digamos que ahí debemos que buscar siempre destruir a más no poder, digamos que esa información, y no solamente las hojas de papel, porque lógicamente entenderán por qué las hojas impresas, porque ahí tenemos membretes, tenemos firmas, tenemos muchas veces user pass, etcétera, información sensible, y por eso la debemos destruir. También hablamos de unidades unidades de almacenamiento que pensamos dañadas, pero con herramientas forenses se puede recuperar. Entonces debemos hacer una destrucción física. Las agendas que nos regalan anualmente en muchas empresas, hay información sensible de la tarea que tú ejecutas dentro de la compañía, pero es difícil hacer esa destrucción, digamos que hoja a hoja. Entonces ahí pudiéramos mojar la agenda en una caneca.
O sea, las técnicas existen para empresas que tienen su, digamos que algún presupuesto para esta tarea, pudieran comprar las destructoras de papel, que eso viene en gamas, al igual que las impresoras, porque depende de la técnica que se use para hacer el corte, de cuántos litros de almacenaje soporte la destructora, etcétera. Eso sería lo ideal, que al lado de la impresora estuviera la destructora. Pero eso no es excusa. Les cuento algo que me pasó ya hace varios años. Y es que en un hotel en Cartagena voy de vacaciones y le pido a una de las chicas que atiende ahí en la recepción unas hojas y unos colores para dársela a una hija mía, para que coloree. Y adivinen qué me dio. No me van a creer. Me dio, pues, por la parte me la mostró en blanco, pero tú la volteabas y era la fotocopia de una visa de un norteamericano. Así, tal cual. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado en que no sabemos ni siquiera el buen uso de las hojas borrador? Está bien reutilizar, pero hay que saber qué reutilizamos. Imagínense qué sobreexposición de información sensible estaba ahí. Entonces, casos vemos todos los días. Por eso es importante estar mencionándoles y reiterándoles a nuestros colaboradores el buen uso y la responsabilidad que tenemos del buen uso de la información que tenemos en la empresa. Entonces, otra muy común es la autorización en tercera persona. Muchos también lo pueden encontrar como la estafa del SEO. Quiere decir que me hago pasar por alguien de autoridad solicitando información confidencial o solicitando hacer transacciones bancarias. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Tailgating es acceder, aprovecharse de que hay un acceso autorizado y yo colarme en ese momento para poder obtener sobre todo acceso físico. En el caso de piggybacking creo que si han sido estudiantes y se les ha olvidado el carnet para ingreso, han hecho esta técnica alguna vez. Y es inventarse una pequeña historia y mira que estoy al vigilante. Mira que estoy tarde para el examen, por favor déjame entrar. Digamos que generar esa empatía y hasta esa lástima para que te presten tu PC para hacer una actividad o, ¿por qué no poder acceder físicamente a unas locaciones? Hay un término que no es nuevo, pero que está en evolución y se refiere a la ingeniería social en reversa. ¿Por qué en reversa? Porque tu víctima vas a necesitar al ingeniero social, lo vas a llamar, lo vas a contactar. Entonces, para hacer esta técnica, básicamente tenemos que, el ingeniero social va a crear una situación real o simulada de que algo malo te está ocurriendo. Por ejemplo, se te dañó un servidor, ¿ya? Un servidor, el motor de base de datos principal de la empresa. Entonces, allí aparece la segunda etapa, la promoción. La promoción es el venderse como esa solución. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se vende como el solucionador? Y es porque él puede suplantar la identidad del proveedor de confianza tuyo de ese servidor. Entonces, lógicamente hay una obtención de información previa. Luego, él brinda la asistencia haciéndose pasar por ese proveedor tuyo de confianza. ¿Y qué va a pasar? Que ya cuando él tiene ese voto de confianza, tú le vas a dar la información que él requiera. ¿Qué necesitas? Tómalo. Entonces, eso es, lo describe muy bien Kevin Mitnick en su libro El arte de la decepción, en donde
tenemos que, él muestra escenarios en donde el ingeniero social se hace pasar como auditor. Entonces, ¿qué hacemos ante una auditoría? El auditar lo que quiere es evidencia de que estás haciendo las cosas bien. Entonces, le entregas información sin cuestionar porque tú quieres quedar bien en la auditoría. Pero ya sabiendo que esos escenarios pueden pasar, ustedes tienen que validar muy bien que esos realmente son los auditores que tú esperabas y que no han sido suplantados. Bien, ya pasándonos al mundo de cómputo, que es lo que es más cercano para todos los que estamos aquí conectados, nos vamos a los mensajes engañosos, y esos mensajes engañosos que los llamamos hoax es porque son fake news, son mensajes que quieren es sembrar miedo en la comunidad. Digamos que muchas veces estos hoax están junto con una campaña de phishing, ¿cierto? Entonces, esos hoax o scam, que ahorita vamos a ver, el scam es básicamente mensajes engañosos, pero ya te están pidiendo dinero. Entonces, por ejemplo, un SMS donde dice, consigna, no sé, compra 10 minutos y te regalamos 20. Entonces, ya ahí, cuando es directamente dinero, lo llamamos un scam. Todo lo que, digamos que en las redes sociales, nosotros muchas veces confiamos en una marca, pero esa marca puede ser suplantada porque ya sabemos que existen perfiles falsos. Entonces, por lo cual, esas conversaciones que tú tengas muchas veces de compra, tienes que tener cuidado de que efectivamente son la empresa en la cual tú confías. Eso, digamos que es heredado de todas las técnicas de phishing. Tenemos que, detrás de todas estas técnicas, podemos tener, digamos que, tener que digamos, la función o el objetivo principal es obtener esas credenciales o infectar la máquina de esa víctima con malware. ¿Por qué? Porque de pronto no eres tú el de la víctima, sino que quieres ser, digamos, la víctima, la empresa donde tú trabajas. Entonces, para eso se crean, digamos que, campañas muy ajustadas a tu curiosidad o a tus relaciones con tus proveedores, con tu operador, por ejemplo, haciéndose pasar por tu operador de internet, haciéndose pasar por la entidad bancaria con la cual tú trabajas. Entonces, el phishing es una técnica que está y seguirá dentro de las tareas del ingeniero social. Está dentro de la matriz que nos regala Mitre Attack como una de esas técnicas de reconocimiento, pero si nosotros nos podemos evaluar las otras 9 técnicas que son de reconocimiento, la mayoría va a ser de obtención de información que seguramente que se va a usar en la tarea de phishing. Entonces, todas recaen ahí, todas. Por eso la importancia de lo que estamos hablando, de saber cómo detectar una técnica de phishing. Ahora, ese phishing también lo podemos encontrar como un phishing dirigido o spear phishing. Quiere decir que no es una campaña abierta, sino que es una campaña que ha sido desarrollada para un sector muy específico, para una empresa muy específica, que se han dado casos de APTs en donde precisamente ese ha sido el vector de ataque, un spear phishing para esa empresa o ese sector energético, por ejemplo. Bueno, y ahora les traigo un reto para que me lo contesten por el chat. Vamos a ver ese correo electrónico que nos ha llegado y van a decir si es o no phishing. Mírenlo bien.
Listo. ¿Quién me dice, quién escribe que sí es phishing y por qué, o no, no es phishing y por qué? ¿Qué es lo primero que debemos revisar? La cuenta de correo que remite, ¿cierto? En ese escenario no parece haber nada extraño. Es arroba el dominio gmail.com. Ahí no hay nada. Bien, dice, hola, aquí tienes el documento que quería. Dime algo más. Bueno, lo primero que debo ponerme es, ¿será que yo estaba esperando eso? Si yo no estaba esperando eso, no le hagas clic. Eso es lo primero que hay que ver. Así diga presupuesto, así diga algo atractivo, transacción ejecutada. Muchas veces nos llega de la DIAN sanción por extemporaneidad, nos llega de las notarías, de esta parte que una citación de la rama judicial. No se me asusten. Recuerden que están jugando con nosotros. Lo primero que yo pienso, estaba esperando algo relacionado. Puede que sí, puede que no. Aquí el truco, tienen que colocar el cursor sin hacer clic en el abrir y ver la barra de estado que yo se las he puesto ahí. Se las resalté. Y debemos ver muy bien cómo se compone ese URL. Entonces, recuerden que después del protocolo, dos puntos, slash, viene el nombre de la máquina. Punto, subdominio, punto, dominio. Entonces, lo primero que veo es que el nombre de la máquina es Drive. Bueno, no tiene, ojo, ahí no hay nombre de la máquina, no me lo muestra, sino que muestra enseguida el dominio, drive-google.com. Quiere decir que no, el dominio no es google.com, es drive-, no es el dominio. Quiere decir que sí es un intento de phishing. Hay que ser muy detallistas allí. Ahora inténtenlo con este. Bien, aquí están jugando con el miedo, con la característica del miedo. Alguien tiene mi contraseña. Alguien tiene mi contraseña. Y dice, hola. Alguien acaba de utilizar, hola, pero es un hola genérico. ¿Y por qué no lo dice con mi nombre? No lo dice, porque generalmente nos registramos en estos servicios de correo y más aún si son internos de la empresa, se identifican con nombre, correo, nombre, apellido, hola. Y fíjense, también tiene que ver el remitente. El remitente dice @google.support. Bueno, ahí digamos que también tenemos que reconocer cuáles son los top level domain que existen que nos ha puesto la IANA, el .com, el .co, el .gov, el .mil, bueno, etcétera. Ese no, ese support no. Entonces, ya ahí, al menos el que sepa, dice no, ese remitente no. Pero aparte, ¿qué otra cosa nos llama la atención? Vuelvo a insistir, aquí en cambiar la contraseña, nos sale en la barra de estado que, ojo, empieza en mycountgoogle.com, security setting. Todo eso es el nombre de la máquina, imagínense. Y el nombre de la máquina, pues los que han configurado un servidor DNS
El registro A, tú le colocas lo que tú quieras. Todo ese es el nombre de la máquina. Punto, el dominio real es ml-security.org. Ese es el dominio. ml-security.org, no es de Google. Y slash ya viene pues el recurso. Entonces, ahí me puedo dar cuenta que es phishing. Ahora veamos este último. Bien, en ese caso sí es smishing, debido a que debemos revisar que no viene de digamos que claramente no se muestra el teléfono remitente, sino que nos muestra un dominio extraño. Y aparte, vuelvo e insisto en mostrar bien y aprender bien cómo se compone el URL. Todo el nombre de máquina se llama primero que no es HTTPS, después todo el nombre de máquina es www.netflix.com. Quiere decir que el dominio se llama cuenta-es.es. El dominio que debería ser Netflix es cuenta-es. Entonces, ahí es un intento de smishing. Bueno, entonces, ¿qué más utilizan normalmente los ingenieros sociales? En este caso hay una combinación entre basada en cómputo y basada en personas, porque para usar uso de memorias con, digamos que ciertas secuencias prearmadas en el auto-room, él tiene, por ejemplo, que pasearse por los pasillos de la empresa y con esas memorias que aquí está, la que se muestra aquí es grandecita. Ustedes saben que ya el puerto ahora es más grande que la memoria en sí. Entonces se conecta más fácil si es un all-in-one y uno lo coge del color que sabe que no se ve. Entonces, si el all-in-one es blanco, la memoria yo la compro blanca, o si es negro, negro, así. Entonces me paseo, la conecto sin que la persona, cuando se levantó el puesto, la conecté, y que tiene un auto-room que copia ciertas rutas, escritorio, descargas, me tomo el café, cuando vuelvo ya está esa información y simplemente en un descuido desconecto esa memoria. Recuerden que ya en una memoria yo pudiera correr ni siquiera una secuencia .bat tan sencilla, sino un sistema operativo completito. Entonces, estamos expuestos a eso. ¿Qué tenemos? Que en Internet podemos conseguir, como lo ven en la imagen inferior, unos keyloggers en hardware. Entonces, esos keyloggers en hardware yo lo pongo entre el PC y el conector de nuestro teclado, bueno, el teclado de la víctima, para que ahí se pueda almacenar la información. Dependiendo del tamaño de la memoria, pues así va a ser el volumen de información que yo pueda almacenar. Y lo bueno es que ahí el anti-malware no te sirve de nada. O sea, te sirve para el keylogger en software, más en hardware. Entonces, ¿qué logra la víctima? ¿Qué logra el cibercriminal? Volarse ese control que nosotros pensamos que es infalible, que ya con todo eso, con todo ese anti-malware, tenemos, digamos, la vida solucionada. Tenemos que también hacer una inspección, enseñarles a hacer una inspección visual de nuestros dispositivos y estar atentos a cualquier memoria extraña conectada a nuestro equipo. En la parte de ingeniería social basada en móviles, vemos que tampoco nos podemos confiar de nuestras tiendas oficiales, porque también encontramos aplicaciones con software malicioso que se hacen pasar por aplicaciones válidas. En el caso de la banca le llamamos crimeware. En el caso de que se haga pasar por una aplicación de seguridad como un anti-malware, se llama scareware. Entonces aquí, ¿por qué no nos podemos confiar? Tenemos que ser muy cautelosos. Yo les pongo el ejemplo. Busquen en la tienda oficial
una aplicación que nos permita encender la lamparita de nuestra cámara. Ustedes van a encontrar ahí N, pero entonces vamos a empezar a ver el peso de esa aplicación. ¿Qué otra cosa? Los permisos. ¿Por qué me tiene que pedir geolocalización, acceder a mi lista de contactos, etcétera, etcétera? Si nada más necesitas encender la lamparita de la cámara. Entonces ahí vienen que tenemos que ser muy detallistas en, digamos, en ese tipo de, en todas las aplicaciones que estemos descargando de fuentes fiables. Y ni hablar de las no confiables, ¿no? Bueno, el smishing que ya lo habíamos comentado y empezamos en lo actual. Estamos en la era del query phishing. Estamos usando en restaurantes, para pagos, en todo usamos los códigos QR y confiamos porque lo vemos ahí en ese restaurante, lo vemos ahí en esa entidad. Pero, ¿qué tal si en vez de descargarte el menú del restaurante, o adicional a descargarte el menú del restaurante, te descarga otro archivo? Entonces, nosotros tenemos que ser precavidos porque fíjense, creo que hemos visto la mayoría en televisión que ya nos están mostrando en los canales nacionales que con un sticker sobreponen el de la entidad. Puede que no sea la entidad, sino que en esa mesa, en ese digamos que hablador que lo llaman en marketing, está un sticker sobrepuesto. Entonces, cuidado ahí con eso. Bueno, pasamos al phishing. El phishing es phishing por voz. Entonces, ¿en qué estamos? Este ejemplo me pasó la semana pasada. No se lo había comentado a casi nadie porque lo quería compartir aquí con ustedes. Y es que me llamaron de una empresa, lo dijeron tan rápido que la verdad no entendí. Y dice, tu currículo ha sido seleccionado, contáctame por WhatsApp para continuar el proceso. Yo enseguida, la verdad no lo contacté, pero ya ni siquiera una persona, sino que se notaba que era automático para que tú contactes al ingeniero social. Entonces, ¿a qué nos recuerda eso? A la ingeniería social es reversa. Esta es la evolución. En esto estamos. Tú debes desconfiar de que te llamen, que te ganaste, no sé, un crucero a las Bahamas, que te ganaste una rifa, tú no participaste en la rifa. Eso, tienes que ser desconfiado. Y les voy a mostrar un video de cómo hacen estas campañas automáticas. No es que, digamos, que sea alguien a ti llamándote directamente. Esto es un servidor. Aquí lo muestran uno a uno, pero es un servidor automatizado en donde el cibercriminal está a mano izquierda. Él tiene algo como un centro de mando y control para hacer phishing. Y entonces él te va indicando como si fuera un IBR de una empresa como PayPal, te va indicando opciones para que tú dijiste el PIN del password para acceder a tu servicio de PayPal. Tú digitas tu password, todo lo que estás escribiendo allí, cédula, pines, todo él lo está almacenando. Y tú escuchas, no, estamos validando tus datos. Te pone una melodía como si estuvieran pensando y luego digamos que te reproducen, valídalo, confírmalo nuevamente y tú vuelves y escribes, valídalo nuevamente. Y eso lo hacen también para las tarjetas. Nunca des tu CBB a través de sistemas como estos porque ya saben que ya estás viendo que puedes estar siendo víctima de una técnica de phishing.
Bueno, disculpen. Entonces, ok. Bueno, esta estafa del sí consiste en que ahora nos están grabando el sí. El sí soy yo, sí acepto. Nos lo graban para luego con nuestra voz suplantarnos en estos sistemas de audio respuesta que están tomando ese sí acepto en un cierre de un contrato con un operador, en una transacción con una entidad financiera. Entonces, tener mucho cuidado a quién le estamos diciendo sí acepto, sí soy yo a través de la voz. Entonces, ¿qué tenemos? No somos nosotros los que estamos diciendo, es que, digamos que esta es la actualidad, ¿no? Ustedes pueden buscar muchas estadísticas sobre sobre la evolución de la ingeniería social y se dan cuenta que una de las tendencias, por ejemplo, es esta que acabamos de ver, que es de phishing. Y si yo sé que esto está incrementando a este volumen, ¿qué estoy haciendo? Esa es la pregunta que me va a hacer. ¿Qué estoy haciendo? A nivel persona, ustedes aquí ya se están entrenando, pero en nuestras empresas, esto lo saben tus compañeros de trabajo. Es esa la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué estoy haciendo dentro de las empresas para minimizar estos riesgos? Ahora que estamos ante la era del phishing con IA, desde el 2019 estamos viendo casos de phishing con IA. Entonces, ¿qué está pasando? Que se están haciendo pasar en el caso, en la primera imagen, vemos que ese es un extracto de un artículo de Forbes donde comentaban que en el 2019 se registró el primer ciberataque con voz basado en IA, en donde la víctima fue el CEO de una empresa energética, no dijeron cuál, que tiene una sucursal en Reino Unido. Y el que supuestamente lo llamó fue un alto directivo, jefe del CEO, desde Alemania, porque esa empresa tiene su sede principal en Alemania. Y entonces el CEO confió que ese era porque tenía el acento alemán y toda, digamos que se escuchaba tal cual como su jefe. Entonces, ahí en ese entonces le lograron robar $243,000 e intentaron una segunda vez diciendo que les había rebotado la transacción. Pero ahí el CEO se dio cuenta que había sido engañado porque efectivamente él vio que no estaba rebotada la transacción. En la segunda imagen les muestro y lo pueden investigar cómo el CEO de Ferrari fue suplantado para decirle a la víctima que fue el oficial financiero de Ferrari, diciéndole que tenía que hacer una transacción bancaria a un proveedor. El CEO de Ferrari es de origen italiano y tenía todo el acento de ese CEO. Pero en este caso no fue víctima porque el CFO, el oficial de financiero de Ferrari le dijo, bueno, se me escapa el nombre del CEO, acuérdame cuál fue el libro que me recomendaste ayer. Y ahí se colgó la llamada. Porque él sospechó, ¿por qué? Porque sí había un pequeño retardo en esa comunicación, pero si no hubiera habido ese retardo y con esa validación, que es un tip muy bueno, tenemos que tener una palabra clave en la parte de ciberseguridad de voz para poder validar la identidad con nuestros familiares y colaboradores. Bueno, ahora, ¿para dónde vamos? Les dije que el antes, durante, después. ¿Para dónde vamos? El phishing.
El phishing es un término que se refiere a phishing de videoconferencia, sino que tomaron la Z de Zoom, pero entenderán que aplica para cualquier plataforma. Quiere decir que con IA están suplantando no solo la voz, sino la imagen de los colaboradores de nuestra compañía. Entonces, en este caso, una empresa, digamos que sufrió este incidente haciéndose pasar por el CEO de la compañía, por el CFO de la compañía a una empleada diciendo que tenía que hacer una transferencia de $25 millones, pero eso lo hizo dentro de una videoconferencia y ella vio que no solamente estaba el CFO, sino que estaban sus compañeros de trabajo que todos habían sido suplantados con IA. Se les veía el rostro a los compañeros de trabajo. Entonces eso generó un entorno de confianza y ella generó la transacción. Robaron $25 millones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya vamos para la última parte, perdón que me extienda, la última parte son los controles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno, quitarnos ese velo de confiar sobre todo con la tecnología. Saber que no hay un solo control que yo te diga, este es el control que te va a minimizar el riesgo de ser víctima de ingeniería social. Aplicar defensa en profundidad, estar revisando qué tan expuesto estás. Ahora Malwarebytes tiene un servicio nuevo que nos ayuda a buscar nuestra identidad digital en Internet, qué tan expuesta está. No solamente lo tiene, digamos que Malwarebytes, lo tiene SafeMine. Hay varias plataformas para poder buscar qué tan expuesta está nuestra identidad en Internet. Y, por favor, chicos, no se la pongamos fácil. Quitémonos ese velo de que, ay, salió la nueva tecnología, vamos a usarla. O sea, tenemos que pensar antes de actuar. ¿Qué implicaciones tiene el subir una foto a una plataforma para que me genere esto? O sea, eso es lo que vale tu identidad, eso es lo que tenemos que pensar. Y a nivel corporativo, tenemos que anualmente, así como contratamos de pronto un Vulnerability Assessment, en las tareas de Ethical Hacking debemos también tener unas tareas de ingeniería social. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros clientes? Se les propone un plan de pruebas de ingeniería social, de pruebas presenciales, de pruebas no presenciales, y ellos se autoevalúan para ver qué tan bien reaccionan sus colaboradores para, lógicamente, ya teniendo esa información, tomar unas medidas, por ejemplo, de un refuerzo en un tema muy específico. Generalmente esto se hace después de las capacitaciones, porque las capacitaciones no se pueden quedar en lo teórico, vamos a lo práctico, vamos a que alguien nos prueba a ver si quedamos bien entrenados. Esa es la idea. Entonces, en esas pruebas presenciales, como ven allí al compañero, se hace el paseado por los pasillos, vamos a ver qué información quedó expuesta. Eso es. Vamos a intentar acceder físicamente sin credenciales. Esa es la tarea de nosotros como hackers éticos. Y en las tareas no presenciales, que es de phishing, entonces la idea es también periódicamente lanzar campañas controladas de phishing. ¿Controladas por quién? Por la compañía. También una evaluación que se debe hacer rutinariamente para ver cuántos empleados abrieron los correos, cuántos cliquearon el enlace y cuántos me llenaron el formulario con información sensible. Esta información es valiosa. ¿Por qué es valiosa? Porque me sirve para tomar acción. Es mejor que lo haga una empresa como nosotros a que lo hagan los cibercriminales. Esa es la idea. Entonces,
Los que no conocen de Network Security Team, nosotros hace 15 años nos dedicamos a eso y tenemos una fortaleza bien interesante con la parte académica porque la mayoría somos docentes de posgrado, por lo cual no solamente el conocimiento técnico, sino saberlo transmitir. En la parte para usuarios finales, pues tenemos esa parte de sensibilizaciones en donde a partir de 2 horas se puede contratar un servicio presencial o virtual para tu compañía. Esto, digamos que a su vez, lo que queremos es que esas personas no solamente se lleven el conocimiento técnico y teórico, sino hacer una especie de tabletop o de pruebas de qué harías en este caso y mostrarles diversas situaciones y que aprendan con esas diversas situaciones desde la práctica. Y chicos, ha sido todo. No sin antes, primero darles las gracias por regalarme esta hora pasadita y invitarlo. Estamos de lanzamiento de nuestro próximo entrenamiento de CH. Sé que muchos chicos aquí conectados son técnicos, entonces si ya se orientan a esa parte técnica y están interesados en obtener esa certificación, nos pueden dejar sus correos en el chat que con mucho gusto les vamos a hacer llegar la información sobre los costos, lugares, la modalidad virtual. Va a ser dictada por nuestro director de operaciones, que muchos conocen aquí en el sector, el ingeniero Enrique Santiago Chinchilla va a ser el instructor. Entonces están cordialmente invitados. Abro espacio para preguntas si así ustedes lo consideran. ¿Cuándo pueden encontrar? Mañana ya está colgado en nuestro canal de YouTube este mismo webinar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tengo una pregunta. Sí, cuéntame, Adrián. ¿A usted alguna vez ha sido suplantado? O sea, una persona que se haya hecho pasar por su empresa y haya obtenido alguna información o ¿cómo es que? O algún tipo de plata, por decirlo así, a otras personas, porque por lo general, esos estafadores o los que utilizan esa técnica de ingeniería social, la mayoría se hacen pasar ¿por qué? Por ejemplo, un soporte de Microsoft, ¿no? Que se te infectó el portátil, se te infectó el computador. Y sí, esa es la pregunta, si alguna vez han sido suplantados. Bueno, ni en mi caso personal, no soy como tan conocida para llegar a como ese volumen yo me imagino que eso pasa sobre todo, lo que es identidad, al menos de voz y de video, no he sido, ¿cierto? No lo sé, no puedo garantizar que de pronto a través de un usuario mío, pero lo que sí hacemos periódicamente es revisar a través de esas plataformas como SaveMind y como Malwarebytes que no tengamos credenciales expuestas, pero garantizar, nadie te pudiera garantizar que no ha sido víctima de una suplantación, sería mentira, porque es imposible saber todo lo que está publicado en Internet y en la Deep Web. Pero sí tomamos las medidas para no serlo. Y a nivel empresa tampoco he tenido ningún reporte de que hemos sido víctimas de suplantación, pero hay empresas que ese es su día a día, por ser la DIAN, por ejemplo, por ser Movistar, por ser esas empresas que tienen un gran volumen de información y porque manejan también un rol interesante dentro de la dinámica del mercado. Eso es su día a día, eso no debe ser algo extraño para ninguno de nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, Sí. ingeniera, Adelante.
Adelante, Hans. adelante. Sí, perdón, buen día, ingeniera. Ingeniera, ¿cuánto cuesta la certificación? Para eso es el formulario que les vamos a hacer llegar, porque yo no tengo esa información aquí. Para eso deja el correo allí en los comentarios o si ya está el link, no sé si no estoy viendo, si está publicado el link para solicitar la información, entonces por ahí registra los datos y te llega un correo con toda la información. ¿Listo? Listo, gracias, ingeniera. Hermano. Hermano. Viviana, quiero agradecerte por tu conferencia, chévere. Yo tengo una pregunta. Mira, normalmente las empresas, pues, cuando se protegen a nivel de ciberseguridad, pues colocan unos equipos, un firewall, un IDS, algunas cosas, pero yo siempre siento de que una gran parte es precisamente esa parte social, esa parte humana que genera una vulnerabilidad gigante. Desde tu punto de vista, ¿qué porcentaje pudiera estar en manos de la tecnología para proteger a una empresa y qué porcentaje pudiera estar en manos de la correcta educación de su gente? Bien. Yo comencé la presentación, no sé si estuviste al comienzo, con una frase de Kevin Mitnick, que para mí es muy radical, diciendo que las empresas botan el dinero a la basura al invertir solamente en tecnología para protegerse, descuidando pues la parte humana. Yo diría que esto, si tú lo pones a mi parecer, un 50-50, o sea, 50% es aquí el PC que yo tengo al frente y 50% es mi tarea, el hacer las cosas de forma adecuada. Lógicamente, la tecnología tiene es una moneda con dos caras. Tú también puedes usar la IA para protegerte. Entonces, tienes que sumarle cada vez más componentes de protección para minimizar ese riesgo que a nivel tecnológico nunca va a llegar a cero, ni a nivel personal va a llegar a cero, pero los dos en conjunto es que sumamos y hacemos acción. Listo, Viviana, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no veo más, entonces nuevamente les doy las gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales para estar atentos al próximo webinar. Bendiciones a todos. Que pasen un excelente día. Gracias. Muchísimas gracias.